es Alfredo Pirela y les vengo a hablar un poco de lo que sería Linux. ¿Qué es y para qué sirve Linux? Linux es un sistema operativo de implementación principalmente en ordenadores personales y en algunos casos se aplican en servidores. En su mayoría suelen aplicarse en servidores, ya en este caso viene a ser por cuestiones de seguridad, ya que Linux cuenta con un soporte root, el cual para realizar cualquier actividad administrativa en el sistema requiere los permisos de superusuario. Principalmente, una característica que llama mucho la atención de Linux es que el paradigma del nombre de su núcleo, que en este caso viene a ser Unix, que no indica más que trabaja con un código de núcleo abierto y que principalmente se pueden modificar a libre albedrío y según las necesidades de cada usuario. Linux es un sistema operativo usado en una gran amplia variedad de dispositivos de hardware, bien sea en dispositivos como los super PC, los micro PC o inclusive los teléfonos Android. Inclusive también se puede adaptar a algunas plataformas Macintosh de las primeras generaciones y trabajaría de una manera excelente, ya que cuenta con el soporte para procesadores del tipo x86 y x64, y en el caso de procesadores móviles hablaríamos de lo que ya serían los procesadores poco conocidos, los ARM, pero que la gran mayoría de teléfonos actuales tienen, y los procesadores Qualcomm. En algunos casos se podrían encontrar lo que serían los procesadores Intel Atom basados en tecnología ARM. El movimiento de software libre es iniciado por Richard Stallman, principalmente para evitar que la compañía de inteligencia artificial utilizara software privativo, y que principalmente se extendió a las demás ramas de la época que principalmente trabajaban con, digamos, un poco de lo que era el software libre. Por eso él decidió ampliarlo hacia otras extensiones. En 1983, Richard Stallman crea el proyecto GNU, que principalmente fue creado con el objetivo de crear un sistema operativo libre. En 1989 viene a crear las primeras líneas de división de lo que sería el sistema GNU, y que principalmente se conoce como también el YP. En el año 1991, un 25 de agosto, es enunciado el primer núcleo Linux por Linus Veredict. En 1992 es anunciado de nuevo el núcleo Linux con el nombre GNU-YPL, que viene a marcar el rumbo de lo que sería el principio de la creación de las primeras distribuciones de Linux. En 1993, 100 especialistas se dedican a trabajar en el núcleo de Linux, adaptándolo a lo que sería una GNU y haciéndolo funcionar correctamente para adaptarlo al sistema operativo. Más tarde, en ese mismo año, surgiría lo que sería la primera versión de lo que se conoce hoy en día como una de las versiones más populares de Linux, que sería el muy conocido Debian. En 1994 se crea lo que sería la versión 1.0 de Linux, que ya sería una versión estable que aplicaría a los usuarios. Es la primera versión en publicarse en internet en el año 1993. En 1994, precisamente en marzo, se publica en la red la primera versión 1.0 de lo que sería Linux, ya disponible para los usuarios y digamos un poco más pulida para el uso del usuario común, bien sea en su computadora personal o en algún tipo de estación de trabajo. En 1996 se libera la versión 2.0 del núcleo de Linux, esto ampliando más las posibilidades de adaptarlas a otros tipos de procesadores y arquitecturas. En el 2001 se libera una versión conocida como la 2.4, que añade un soporte hasta 64 GB de RAM y un soporte más amplio para dispositivos USB. Principalmente también se le añade un soporte para las nuevas tarjetas gráficas. En el 2005 se crea lo que es el proyecto Open Source, y se crea principalmente con la intención de adaptarlo a una nueva suite de oficina que se conoce hoy en día como
el Office Writer, que sería la Office Suite o LibreOffice de Linux, que trae principalmente todas las herramientas de oficina, tanto editores de texto y editores de presentación. Y aunque usted no lo crea, en el 2007 apenas se empezó a fabricar una computadora por manos de Dell que venía incluida con el sistema operativo Ubuntu. Una de las principales características que podemos encontrar en el mercado es que es libre, no tenemos que pagar por usarlo y que viene acompañado de lo que sería el código fuente. Mi nombre es Luis Armas Moreno, estudiante de la materia Programación No Numérica, con el profesor José Rangel. Los puntos que me correspondieron son los siguientes. ¿Qué es un repositorio? Un repositorio o archivo es un sitio centralizado donde se almacena y mantiene la información digital, habitualmente bases de datos o archivos informáticos. Un repositorio es un lugar en Internet donde se almacena la información. En el caso de los repositorios Linux, esta información son programas. Para cada distribución tenemos un repositorio oficial en el que tenemos los programas mencionados, pero en este no es el único repositorio al que podemos acceder, ya que cada sistema tiene una lista de repositorios disponibles que podemos modificar añadiendo o quitando más tipos de repositorios. Multimedia, seguridad para desarrolladores. El otro tema tiene que ver con los sistemas de ficheros en GNU Linux. Se puede definir el sistema de ficheros en un sistema operativo como aquellas estructuras lógicas y sus correspondientes métodos que utiliza el propio sistema para organizar los ficheros en el disco. Algunas características de los ficheros son: se puede acceder a la información de forma óptima, también soporta permisos de usuario y soporta listas de control de acceso. Entre los sistemas de archivos puedo mencionar los siguientes: sistemas de ficheros de disco. Se trata de los sistemas de ficheros que encontramos en los dispositivos locales de los ordenadores, como por ejemplo la extensión ext2. Son los sistemas nativos de Linux, garantizan la compatibilidad de versiones anteriores, de modo que futuras actualizaciones no requieran rehacer el sistema de ficheros. La diferencia más importante entre ext2 y ext3 radica en el soporte de este último de Oumalin. El siguiente, sistemas de ficheros en red. Este tipo de sistemas de ficheros posibilitan que ordenadores clientes a través de una red de área local se conecten a otro servidor y puedan acceder a sus ficheros como si se tratase de recursos locales, como por ejemplo NFS. Este suele ser la opción por defecto para sistemas de ficheros en red sobre GNU Linux. El protocolo es independiente de la máquina, del sistema operativo y del protocolo de transporte, ya que implementa con OpenSRC. Es interesante señalar que todas las opciones son síncronas respecto al trabajo sobre el fichero. La siguiente, sistemas de archivos, sistemas de ficheros virtuales, como es BFS. Se trata de un nivel lógico superior a los sistemas de ficheros presentados hasta ahora. Básicamente se trata de una interfaz entre el núcleo kernel y el sistema de ficheros real. De este modo, por ejemplo, las aplicaciones pueden acceder a la información sin tener que preocuparse del sistema de ficheros en la que se esté guardado. Y finalmente, sistemas de ficheros especiales, como lo es SWAP. Es el espacio de disco duro, puede ser fichero o una partición que se usa para guardar el listado de procesos que no utilizan o no caben en la memoria física. Esto fue todo. Gracias por su atención.